Bienvenidos amigos, 10 años, 10 personalidades, estamos celebrando el 10º aniversario de nuestra plataforma, el BIE, y para ello hemos convocado a 10 personalidades que han tenido pues que ver con la historia de esta plataforma. En esta ocasión nos sentimos muy honrados de contar con la presencia de uno de los intelectuales argentinos, yo creo que de referencia y más importantes con los que hemos tenido contacto desde el siglo XX, que supimos de su obra y ahorita contando con la fortuna de que aún podemos gozar de su y aprender de su sabiduría. Es el doctor Mario Caponetto, un médico cirujano, científico y filósofo argentino muy reconocido y una de las voces yo creo que más claras que nos podrán ilustrar sobre algunos de los temas más complicados y complejos que pues estamos enfrentando en la actualidad. Por ello le agradezco infinitamente, doctor Caponetto, que nos haya honrado aceptando esta invitación. Ya previo a que iniciáramos, le había comentado que usted es una de las figuras que han inspirado esta labor que hemos hecho a lo largo de estos 10 años y quiero dejarlo patente también para que la gente que haga favor de ver este video lo sepa, que usted es uno de los pilares sobre los cuales fueron la inspiración intelectual para crear esta labor y esta obra del BIE que ahora cumple 10 años. Bueno, buenas noches, para mí buenas noches, buenas tardes para usted. Muchísimas gracias. La verdad que el honor es todo mío. Para mí es un gran honor y un enorme gusto estar aquí en este momento. Y si Gracias. he sido inspirador de algo, ha sido casi voluntariamente, lo cual está claro que es la divina providencia, ¿no? Que es la que actúa siempre. Así es, así es. Y bueno, pues damos gracias a Dios de haber podido conocer su obra y esta obra que ha dado muchos frutos y nosotros nos sentimos herederos precisamente de esa inspiración intelectual que ustedes han llevado a cabo desde hace muchos años en Argentina. Y yo creo que Argentina es uno de los países junto con España y probablemente México donde se concentra, yo creo que la resistencia más brillante o más aguerrida que ha habido, pues para defender la hispanidad y para combatir mucho de lo que vamos a hablar a lo largo de este programa. De entrada, quisiera preguntarle, esta es una pregunta que no está en el cuestionario que le había enviado, pero quiero que nos comente si usted está de acuerdo que son estos tres países como la base, ¿no?, de la resistencia y de la pues defensa, ¿no?, de los valores cristiano occidentales y de la hispanidad de España, Argentina y México. Sí, sí, coincido, sí, sí. Creo que estos tres países que usted menciona han dado, digamos, personalidades y han inspirado movimientos intelectuales y culturales que han afirmado, han afianzado toda la gran tradición de la hispanidad católica, ¿no? Aunque hemos de decir que lamentablemente en nuestra querida Argentina hoy estamos pasando una época muy oscura, pero todavía, gracias a Dios, algunos quedamos resistiendo y lo más alentador es que hay muchos jóvenes que están, digamos, ya como tomando la posta, como decimos acá, ¿no? Pues nosotros ya, por lo menos en mi caso, ya estamos llegando al final de nuestras vidas, así que bueno, sí, sí, yo coincido. Y yo, como le decía fuera de cámara, México es un país entrañablemente querido para mí. Lo visité en muchas ocasiones y creo que es realmente un baluarte de la hispanidad católica, con ese testimonio histórico de la guerra cristera. Y España, bueno, España es la madre patria, ¿no? Aunque también está pasando un periodo oscuro, sin embargo, en España hay fuertes grupos de resistencia. Y yo creo que quiero, digo, aprovechar, hacerle una pregunta ya y después ya nos vamos sobre el cuestionario que le había enviado, pero no quisiera dejar pasar esta pregunta. Yo creo que España, Argentina y México tienen, pues claro, es un enemigo en común, pero yo creo que cada uno de esos países en particular ha enfrentado una característica específica de uno de sus enemigos. No sé si usted coincida conmigo. A España le ha tocado lidiar contra el Imperio Británico y el angloprotestantismo. A Argentina le ha tocado lidiar contra pues el judaísmo sionista y a México contra la masonería. Los tres son el mismo enemigo, básicamente,
pero creo que cada país como que le ha tocado enfrentar una característica específica de este enemigo. No sé usted qué pudiera Sí, comentarnos al respecto. sí, yo coincido, sí. Aquí, digamos, en Argentina tuvimos varias etapas. Hubo etapas en que el enemigo más importante era, al igual que en España, el imperialismo anglosajón, la estirpe masónica, ¿no? Detrás de la cual venía el judeo-sionismo, no nos engañemos. A partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, ha habido como un cambio, digamos, que no, muy lejos así, de ser no favorable, pero ya, digamos, el enemigo nuestro ya no estaba tan cristalizado, tan, digamos, en Inglaterra, sino más bien en la política de Estados Unidos, ¿no? Que también es una política masónica, liberal, etcétera, ¿no? Y en este momento el enemigo más grande que tenemos nosotros es todo este globalismo asfixiante, ¿no? Que nos está, digamos, avasallando literalmente. Pero De, sí, yo coincido con ese análisis que usted hace, sí, sí, y sí. de hecho, este es uno de los temas que vamos a tratar a lo largo de esta entrevista, lo del globalismo, pero como a todos nuestros entrevistados les hemos hecho más o menos la misma pregunta para empezar, porque ya que estamos hablando de un periodo de 10 años, que es lo que está cumpliendo nuestra plataforma, queremos que usted nos cuente, usted es un conocedor profundo tanto de la ciencia como de la filosofía, de la cultura en general, y quisiera que usted con su sabiduría nos pueda decir en dónde cree que a lo largo de esta década, de estos 10 años que corren del año 2013 que fundamos nuestra plataforma hasta este 2023, ¿en qué área cree usted que se nota más eh, lo que se ha deteriorado el mundo en estos 10 años, en la cultura, en la ciencia, en la política, en la economía? ¿Cuál es el área que usted definiría o cree usted que sea donde más se note pues la caída que hemos sufrido o esta decadencia que hemos tenido como humanidad en esta década? Bueno, la verdad, cuando uno observa el panorama actual, no hay ámbito de la vida humana que no haya sido alcanzado en mayor o menor grado por este deterioro a que usted alude. Pero a mí me parece que, a mi juicio, el mayor deterioro lo tenemos en el hombre mismo. Creo que el mayor deterioro y que explica los otros ámbitos deteriorados se ha producido en el alma del hombre. Quisiera en esto avanzar una explicación. Yo tuve un gran maestro, a quien le debo todo, fue el profesor Lenta, un mártir asesinado por el marxismo en la Argentina. Bueno, Lenta nos enseñaba que el hombre tiene una triple filiación. Decía, tenemos una filiación divina, porque somos hijos de Dios, tenemos una filiación histórica, porque somos hijos de una patria, y tenemos una filiación carnal, porque venimos de una familia, de un padre y una madre. A partir de esa enseñanza, yo he pensado que realmente podemos hablar de una condición filial del hombre y que es constitutiva de esta condición filial, no es accidental, hace a la esencia misma del hombre. En nuestra lengua castellana hay una palabra muy noble que ya casi no se usa, que es la palabra hidalgo, Ujú. que viene de fijos algo, es decir, hijo de alguien o de algo. Bueno, lo que yo veo es que estas tres filiaciones han sufrido en esta última década un deterioro tremendo, que ya venía de antes, pero se ha acelerado de una manera preocupante. La filiación divina, ni hablemos, hoy vivimos en un ateísmo práctico. La filiación histórica también, porque la misma noción de patria, de nación, etcétera, hoy está fuertemente cuestionada. Y bueno, la última filiación que nos quedaba, que era la filiación carnal, también ha sido destruida. Hoy ya no hay padre, no hay madre, los hombres vienen al mundo de cualquier manera. Y fíjese usted
que incluso en algunos países, en la Argentina está ya por imponerse, la documentación ya no tiene más padre-madre, sino progenitor A, progenitor B. ¿eh? Es decir, que se han diluido todas las filiaciones del hombre. ¿Y esto qué nos ha dado? Nos ha dado un hombre vacío, un hombre que está vaciado. Ya había algunos filósofos en el siglo XX que habían hablado de este tema, ¿no? Por ejemplo, Martin Buber, filósofo alemán, él hablaba del hombre a la intemperie, ¿no? Que el hombre está en intemperie. Era un libro muy lindo que se llama ¿Qué es el hombre? Y él hablaba de que el hombre estaba en la intemperie. Y otro psiquiatra y filósofo, Viktor Frankl, hablaba también de una pérdida del sentido de la existencia. Bueno, estos elementos que ya estaban hace tiempo, yo veo que en estos últimos años, estos últimos 10 años, incluso diría más para acá, en estos últimos 4 o 5 años, estos fenómenos se han acelerado y han alcanzado un grado de deterioro realmente inédito, ¿no? Ahí me parece a mí que es donde se ha producido el máximo deterioro de esta década. Interesante, doctor. Qué respuesta tan brillante, porque yo hubiera pensado que nos hubiera dicho algún área específica, ¿no?, donde se refleja el acto del humano, ¿no?, de su actividad, pero no esa parte interna que es evidentemente la más profunda y la esencia natural del ser humano, ¿no?, de donde viene todo lo demás. Y efectivamente esta parte espiritual, porque bueno, así lo entendí, que dice que es una parte como interna, espiritual, donde está el mayor Sí, sí, deterioro, es de ahí, pues de ahí sale todo lo de, toda la degradación que hemos visto, porque es un claro, reflejo, creo yo, es un reflejo un de lo que reflejo se... del hombre, Exactamente. un Qué reflejo del hombre. interesante, doctor. Ahora, quiero hacerle esta misma pregunta, pero en sentido inverso, si es que usted reconoce o ve que hubiera habido algún avance significativo pues en la actividad humana en esta década, que usted diga, esto es digno de reconocerse porque dentro de este decaimiento del ser humano hubo algo rescatable, algo que diga, bueno, esto sí, creo que es positivo y sí ha mejorado, sí ha avanzado. ¿Qué cree que haya habido respecto a esto que pudiera usted señalar a lo largo de esta década, algo que haya mejorado, digamos? Bueno, yo diría que una mejora de carácter global general, propiamente hablando, no hay, pero sí hay muchos signos alentadores. Por ejemplo, el gran desarrollo tecnológico que han significado en esta década la aparición de las redes sociales ha sido sin duda un fenómeno dual, como todo fenómeno técnico, ¿no? Porque la técnica depende del uso que se le dé. Pero ha tenido también efectos muy positivos, de los cuales usted es un ejemplo eminente. Bueno, ¿qué ha pasado? Yo veo hoy sí que el desarrollo de estas redes sociales es como que ha generado un espacio donde hemos podido recuperar nuestra libertad frente a la desinformación agobiante de los medios de comunicación social que en la década anterior tenían un predominio absoluto. Nuestra vida estaba regida por los diarios, las grandes cadenas de diarios y las grandes cadenas televisivas. Hoy vemos, por lo menos yo me parece ver, que en ese sentido este gran poder mediático está como, no digo terminado ni mucho menos, pero está bastante, digamos, pues, limitado o cuestionado por la aparición de las redes sociales, que, ya les digo, más allá de que pueden ser empleadas para cualquier cosa, nos han permitido generar espacios donde realmente podemos hablar y donde podemos ejercer nuestra libertad frente a todos los condicionamientos. Después también veo otros elementos positivos, por ejemplo, en algunas naciones, sobre todo europeas, están apareciendo reacciones antiglobalistas que son de sumo interés. Concretamente los casos de Hungría y Polonia
con las limitaciones que pueda haber, me parece que son casos que merecen un análisis y que en ese sentido permiten abrigar una cierta esperanza, ¿no? Y dentro mismo de la Iglesia, a pesar de todo lo que desgraciadamente vivimos en nuestra Santa Madre Iglesia, se advierte día a día un florecimiento de los grupos tradicionalistas y una cosa muy interesante que incluso lo tiene muy preocupados a nuestros hermanos progresistas, es que los grupos tradicionalistas convocan jóvenes. Sí, Las iglesias en general están vacías, así pero es, donde se celebra la misa tradicional, por ejemplo, las iglesias están llenas y están llenas de jóvenes. así es. Ese es un hecho, realmente un hecho muy positivo. Bueno, todos estos elementos positivos yo los veo como semillas de un posible resurgir de la humanidad, que será cuando Dios lo disponga, ¿no? Son como como anticuerpos que han brotado ante este virus, ¿no? Que venía de abusos en muchos sentidos, porque como usted mencionaba, los medios de comunicación, pues eran estos, pues medios que ejercían el control de la información de manera hegemónica y unilateral, y además servían también para controlar la información. Este ejercicio mismo que estamos haciendo en este momento usted y yo, hubiera sido impensable hace 20 años. Estábamos platicando Sí, antes de señor, entrar al aire, pues que puesto. eh, hace muchos años que esto no se hubiera podido realizar, y tenemos estas herramientas que permiten romper ese bloqueo que habían ejercido los medios durante tanto tiempo, ¿no? Exactamente. Sí, yo creo que ahí tenemos un punto altamente positivo. El hecho de, como usted mencionó, estos dos aspectos que yo quiero remarcar, la reacción que ha habido en contra del globalismo, que también vamos a tratar un poco más adelante, y otro tema que también vamos a tratar un poco más adelante, lo de la iglesia, ¿no? Y cómo ha resurgido esta necesidad de regresar al origen, ¿no? Después de toda Sí, esta barbaridad que ha pasado durante muchos años, no es una cuestión que ha pasado en esta década, únicamente se ha agravado, pero viene de mucho tiempo atrás. Bueno, pues muy interesante esto que me comenta. Usted dentro de sus especialidades, es un especialista en Santo Tomás de Aquino, quizá el filósofo más importante que ha habido en la historia. Yo creo que él ha recogido la sabiduría de Platón y de Aristóteles y la enriqueció, como usted lo sabe muy bien y mucho mejor que yo, pues con el cristianismo, y por eso él pudo llevar la filosofía a donde no había llegado antes, porque era imposible que llegara, porque faltaba la parte de la revelación. Ahora, usted como filósofo sabe que la filosofía, pues, es una herramienta para encontrar las respuestas a muchas de bueno, pues de las preguntas que tenemos y de los secretos que tenemos ante la ciencia y la tecnología. ¿Cree usted que la filosofía, como esta práctica del ser humano de meditar y de analizar para encontrar estas respuestas, cree usted que ya quedó hecha a un lado, es decir, que ya está en desuso la práctica de la filosofía que durante toda la historia de la humanidad, pues fue esa herramienta que nos ayudó a entender tanto los fenómenos físicos, científicos y hasta teológicos? ¿Y cree que en esta parte de este decaimiento que tenemos como humanidad es porque la hemos hecho ya a un lado la filosofía, doctor? bueno, desde luego que los males que tenemos hoy proceden justamente de una mentalidad muy extendida que es radicalmente antifilosófica y antiteológica. Yo no diría que la teología y la filosofía están en desuso, pero evidentemente, y sobre todo en los últimos años, ha ido creciendo y se ha ido desarrollando, sobre todo en los ámbitos técnicos y científicos, una mentalidad que es por completo no ya no ajena, sino contraria a cualquier visión metafísica o teológica del hombre. Y esto ha sido incluso planteado en el seno mismo de la filosofía. Mire, hace unos pocos días acaba de morir en Italia un filósofo italiano muy conocido, Gianni Vattimo. Gianni Vattimo es un hombre que tuvo una vida bastante, digamos, ajetreada,
de ser el presidente nacional de la Acción Católica Italiana, cuando la Acción Católica era Acción y era católica, dejó la fe, abandonó la fe y pasó por todo, por el trotskismo, por el marxismo, por Nietzsche, por Heidegger, por Hegel, hasta que al final él elabora una teoría filosófica que en los ámbitos filosóficos específicos es una filosofía que tiene mucho peso, que es lo que él llamó el pensamiento débil, ¿no? El pensamiento, ¿cómo, perdón? Débil, el pensamiento débil. Débil, ok, correcto. Pensiero débole, para Ajá. decirlo en expresión italiana. ¿En qué consiste este pensamiento débil? Lo dice Bátimo. Cuando yo hablo de pensamiento débil, no estoy hablando de un pensamiento carente de vigor o de convicción. No, estoy hablando de un pensamiento que no cree en absoluto que haya ningún fundamento. No hay ser, no hay realidad, no hay fundamento alguno. Por eso toda la postura de Bátimo es radicalmente antimetafísica. Hay que terminar con la metafísica. Uh-huh. Y como prueba de esto, de los varios libros que él ha escrito, incluso hay uno que es el libro central de él, que lleva este título, El pensamiento débil, donde él hace el planteo filosófico de una radical negación de la metafísica. Uno de sus últimos libros se llama Adiós a la verdad. Creo que el título ya es toda una proclama, ¿no? Claro. Adiós a la verdad. Y en ese libro hay un párrafo en el que dice esto. Debemos convencernos de que no estaremos de acuerdo cuando hablemos la verdad, sino que la verdad consiste en que nos pongamos de acuerdo. Ahora, ¿sobre qué no dice? Y dice esto, porque este libro, curiosamente, Bátimo, hacia el final de su vida regresa al catolicismo, pero lamentablemente la conversión filosófica, religiosa, no se acompañó de la conversión filosófica, ¿no? Y él dice, debemos poner en el lugar de la verdad la caridad, como contraponiendo, ¿no? Uh-huh. Como Así sustituyendo que la verdad por la caridad. la caridad, exactamente. Entonces yo creo que esto ha impactado mucho, y este pensamiento débil ha impactado mucho en la iglesia, ¿no? En todo caso, más adelante tal vez podríamos profundizar un poquito más en esto, pero con respecto específicamente a Santo Tomás de Aquino, que usted menciona, hoy desgraciadamente Santo Tomás de Aquino no se enseña en la mayoría de los seminarios. En la mayoría de los seminarios se lo enseña como un momento de la evolución de la teología católica, obviamente un momento importante, sí, pero un momento que hoy ya no tiene vigencia alguna. Que ya quedó superado, ¿no? Ya está superado, exactamente. Y bueno, el gran problema de la teología contemporánea es precisamente esto, ¿no? Que ha abandonado las categorías escolásticas, que siempre, invariablemente, menos hasta el penúltimo pontífice, San Tomás ha sido recomendado por la Iglesia. Claro. Sí, pues es un pilar fundamental. Es como si dijéramos Es que fundamental. San Pablo ya perdió vigencia porque ya es algo muy anticuado, ¿no? Mire, no falta poco para que se Llevamos hacia allá. Hace un momento comentaba, doctor, y no quisiera dejar pasar ese tema. Hizo una mención sobre el globalismo y yo quisiera hacer una pregunta específica sobre ello. Porque pues el globalismo es esta idea, esta tendencia precisamente a avasallar y a disolver las identidades nacionales, las tradiciones, las costumbres, que son el sustento sobre el cual se ha dado continuidad a la sociedad y se le ha dado forma a lo largo de decenas de miles de años. Yo creo que desde que surgimos como humanidad, pues siempre hemos tenido la necesidad de tener un arraigo a un lugar específico, a unas tradiciones, costumbres, porque eso es lo que ha ido enriqueciendo y nos va dando esa fortaleza como sociedad. El globalismo busca precisamente acabar con todo eso. Esto no es algo nuevo, esto viene de hace muchos años. Era una de las ideas de la escuela de Frankfurt, acabar y disolver con estas ideas o sea, romper con la idea
civilización de sociedad, ¿no? De familia, etcétera. Entonces, hace una pregunta anterior, usted había hecho un comentario y quiero que abunde sobre ello, si fuera tan amable, sobre que ha habido una como reacción precisamente en estos últimos años en contra del globalismo, que lo quiere avasallar todo y uniformarnos a todos, ¿no? Acabar con las nacionalidades. Quisiera que nos hablara un poquito sobre esta reacción, que abandonara un poco más como una reacción, creo que natural, que tenía que venir, pero ¿cree que esto vaya a ser una tendencia o simplemente sea una reacción esporádica o aislada de algunos que pues tienen conciencia de lo que está pasando? ¿O sí cree que esto se va a convertir en algo que va a, pues, a generalizarse en todo el mundo? Evidentemente, coincido plenamente con usted en el sentido de que hoy hay reacciones, yo diría, identitarias nacionales que reivindican la nación en contra del globalismo. Ahora, respecto de que si estos son nada más que brotes esporádicos, no tengo una certeza, pero yo tengo sí una esperanza firme, que esta esperanza es doble. Mire, de un lado una esperanza natural, porque la naturaleza no se puede violentar, ella siempre se venga, siempre vuelve por sus vuelos. Es evidente que un hombre, un ciudadano del mundo, sin vínculo ninguno, viviendo en un mundo globalizado, es antinatural, porque lo natural del hombre es que el hombre esté referido a una tierra. La patria es justamente eso, la tierra de los padres. La nación es una entidad de derecho natural. Entonces, yo creo que esto permite abrigar, aún en el plano natural, una esperanza de que estos movimientos que vemos hoy en Europa, sobre todo, yo me refiero a tres casos. Al caso de Hungría, que acaba de hacer una manifestación multitudinaria del orgullo de la familia y tiene una legislación realmente extraordinaria respecto a la defensa de la familia y a la identidad nacional húngara. Quiero referirme también a Polonia, un país que realmente ha sufrido mucho, que hoy en día está también resistiendo, no tanto tal vez como Hungría, pero está resistiendo. Y también menos, pero también el fenómeno Giorgia Meloni en Italia no deja de ser interesante. Mire, yo estuve escuchando en su momento con mucha atención el discurso cuando la señora Meloni asume como primer ministra. Realmente era un discurso que yo hace mucho que no oía en bocas de un gobernante. Habló de San Benito, habló de la cristiandad, habló ni no digamos el Papa, nadie habla de la cristiandad. Y por los datos que tengo, yo tengo algunos vínculos en Italia, parece que esta señora está llevando adelante una buena gestión en cuanto a una recuperación de la identidad italiana frente al globalismo. Entonces yo creo que todo esto permite abrigar una esperanza natural. El mismo caso Trump, el mismo caso Bolsonaro, en menor medida, pero también ellos de alguna manera significaron en su momento una reacción contra este globalismo, reacción que surge básicamente de una afirmación identitaria de lo nacional, ¿no? Que en los casos de los países de tradición católica y cristiana coincide con una afirmación de la identidad cristiana, como es el caso de Hungría y de Polonia. Y bueno, y después está la esperanza sobrenatural también, por supuesto, ¿no? La virtud del teólogo de la esperanza, que también nos permite aguardar tiempos mejores. Pero yo creo que sin poder decirlo con certeza, para, digamos, redondear
la respuesta a su pregunta, yo creo que hay signos de que tal vez en una próxima década o más adelante, Dios dirá, este globalismo se revierta. Este globalismo es antinatural, es antihumano, y esto no puede subsistir. No puede porque va en subsistir. contra de la naturaleza, igual que yo creo que igual que el comunismo y cualquier sistema, bueno, el liberalismo llevado al extremo también, son modelos sociales, políticos y económicos que están condenados al fracaso precisamente porque violentan la naturaleza misma del ser humano. Señor, ¿sí? Mire, cuando yo era joven, y alguna vez fui joven, dominaba el comunismo. Y yo recuerdo que una vez asistí a un acto de unos residentes rusos blancos anticomunistas, y una de las personas que habló dijo, volveremos a escuchar las campanas del Kremlin. Yo estaba en ese acto con mi esposa, que en ese momento era mi novia, y le dije, mira qué esperanza tiene esta gente. Pero que ninguno de nosotros va a ver de nuevo oír oír las campanas del Kremlin. Y sin embargo, mire, no pasó mucho tiempo, eso implosionó. Es cierto que lo que vino después, bueno, no sabemos hacia dónde va, pero esa cosa monolítica donde íbamos ineluctablemente, que tanto desgraciadamente impactó en la Iglesia, ese ineluctable movimiento histórico del socialismo que la Iglesia debía acompañar, etcétera, etcétera, pues se diluyó, se terminó. Entonces, ¿por qué no esperar también que este globalismo, que hoy también desde los ambientes eclesiásticos se intenta seguir, ¿m? ¿Por qué no esperar con una confianza no solamente sobrenatural, sino también natural, de que este globalismo algún día, tal vez no tan lejano, acabe por desmoronarse? Sí, eso esperemos. Y Yo fíjese que digo, hablando, sí, 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 claro. Hablando de globalismo, doctor, pues una de las manifestaciones yo creo que más claras que hemos tenido en tiempo reciente de cómo esta idea de un gobierno mundial se quiere imponer fue lo que vivimos en el 2020, 2021 respecto a todo este asunto de la salud pública. Y voy a ser cuidadoso con los términos que use, no por miedo, doctor, simplemente es por precaución, porque cualquier palabra que ya sabemos que están prohibidas, que en estas plataformas donde estamos difundiendo este video, son pues inaceptables para estos sensores, por lo tanto pueden quitar el video, por eso quiero evitar estos controles, ¿no? Pero usted sabe a lo que me refiero y la gente de la audiencia también sabe a lo que me estoy refiriendo. perfectamente. Y la campaña que se generó para meter a la gente, pues no solamente en sus casas, sino dentro de un ambiente de pánico, de terror, sometiendo su voluntad y haciendo que la sociedad aceptara condiciones que en una circunstancia normal no hubiera aceptado. Usted es un médico de profesión y entiende perfectamente cuando hay una enfermedad real y cuando no hay una enfermedad real, cuando hay algo ficticio, cuando es un peligro real. ¿Cómo la gente, porque además esto que vivimos en el 2020 y en el 21, pues ya sabemos, porque es parte de la agenda, que se va a repetir, quizá el próximo año, lo van a volver a hacer. ¿Por qué? Porque esto fue como el primer paso de muchos que van a venir para imponer esta agenda que hemos comentado. Usted como médico, ¿cómo nos puede recomendar a la gente del común que pudiéramos entender, saber o prevenir o reconocer cuando esto realmente es un problema de salud público real y cuando no lo es? Esto es una pregunta ya más técnica. Sí. Usted como médico nos puede decir, bueno, esto es como se puede reconocer que esto es real y que hay que cuidarse, evidentemente, y lo que es una propaganda para hacer que la gente viva aterrorizada. Bueno, yo creo que en ese sentido, la experiencia que hemos vivido con el COVID-19 nos puede servir de guía. Han pasado muchas cosas raras, por lo menos, para decirlo de la manera más suave, en todo este asunto de la pandemia. Y como médico le voy a señalar algunos puntos que llaman la atención. Ha habido por parte de la Organización Mundial de la Salud, ha habido
una conducta errática y contradictoria, que primero el virus se retransmitía por el aire, después por las gotitas de flúor, después por esto, por aquello. Y otra cosa que ha habido, que la Organización Mundial de la Salud ha intentado sustituir con sus eh, eh, disposiciones, que ya digo, erráticas y contradictorias, sustituir las políticas nacionales de salud, ¿no? Otra cosa que también ha ocurrido en la pandemia esta, que ha habido un manipuleo de la información médica, yo les diría, Miguel, escandaloso. Escandaloso, nunca he visto mis 56 años de médico, yo no he visto. Mire, les voy a citar un solo ejemplo. Hay una revista inglesa antiquísima que se viene editando del año 1823, hace 2 siglos, que se llama The Lancet. Es una, Ujú. revista, es una revista médica que, perdónenme tal vez la expresión exagerada, es la sagrada escritura de la medicina. Bueno, Sí. ¿qué pasó con The Lancet? The Lancet sacó una editorial sobre el COVID-19 que después se vio obligado a rectificar diciendo que era falsa información. Entonces, cuando yo vi eso, digo, pero ¿cómo? Si The Lancet, que es, le digo, es la máxima autoridad médica mundial en materia de revista médica, si The Lancet después tiene que reconocer en un editorial que lo que dijo en el editorial anterior no era cierto, era un fraude, caramba que estamos en problema, ¿no? Después ha habido también un manipuleo vergonzoso de la información, de las estadísticas. Mire, algunos médicos que están en actividad, yo estoy retirado del ejercicio de la profesión, me han confesado que en los hospitales donde ellos actuaban, les obligaban a poner como causa de muerte el COVID, aun cuando o bien el COVID no se había demostrado, o bien cuando, a pesar del COVID, este no era la causa de muerte. El paciente se moría por una comorbilidad, ¿no? El otro escándalo ha sido las vacunas. Yo diría casi una cosa criminal, porque fíjese usted que ningún recurso terapéutico, y la vacuna lo es, puede usarse de manera masiva si no pasa por estrictos controles que están protocolizados, las famosas fases. Bueno, las vacunas se alargaron al uso masivo sin haber cubierto siquiera los más mínimos protocolos de una fase 3. Y al principio se negaban los efectos secundarios, hoy están apareciendo en las revistas médicas comunes, ¿no? A las que yo tengo acceso, sobre todo en el área de cardiología, que ha sido en mi área específica, artículos donde sabemos perfectamente que el efecto negativo que las vacunas han tenido produciendo enfermedades cardiológicas, cardiovasculares. Entonces yo creo que todo esto nos tiene que servir de experiencia, ¿no? Pienso que aquí me parece a mí que como usted decía, qué consejo le podemos dar a la gente, ¿no? Bueno, yo diría que no hay que tener temor, no hay que tener temor, ¿eh? Una cosa es el cuidado, otra cosa es el terror, ¿no? Es decir, si vendiera una futura pandemia, yo creo que la gente tendría que reaccionar y quedarse, digamos, tranquila en el sentido de que con la experiencia del COVID-19 ha quedado palmariamente demostrado que acá hay un manipuleo escandaloso, ¿no? Pero además me parece a mí que donde hay que incidir es en los médicos. Creo que hay que educar a los médicos para que hagan este discernimiento crítico y ellos a su vez puedan tranquilizar a los pacientes. Correcto. Porque a mí, por ejemplo, en la época de la pandemia, me llegaban consultas y me decían, y yo siempre decía lo mismo, mire, espere, ¿qué vacuna me pongo, doctor? Mire, no se ponga ninguna por ahora.
Ninguna pasó la fase 3. En el Hospital Militar de Buenos Aires, que fue mi alma mater, donde yo me fui como médico, se intentó hacer un estudio riguroso de una vacuna, pero riguroso, siguiendo estas etapas. Misteriosamente el estudio se interrumpió, todo terminó en nada. Y se impusieron las vacunas. Y aquí en la Argentina las vacunas son un escándalo, con la famosa Sputnik, ¿no? Entonces yo diría que ante una posible, muy posible pandemia, entre comillas, ¿no?, que pueda sobrevenir, creo que la gente con la experiencia acumulada debe ser más crítica, no debe temer, el temor no nos puede superar, el pánico no es buen consejero, un juicio crítico, sentido común, cuidarse sin aterrorizarse, pero sobre todo donde me parece a mí que hay que incidir es en la formación de los médicos, sobre todo los médicos jóvenes, para que sepan aconsejar adecuadamente a los pacientes. Claro, Esto y ese es realmente, un tema que sería muy bueno después, en otra ocasión, poderlo explorar, toda la cuestión médica, cómo se ha desarrollado, quién ha estado detrás, quién la ha financiado, con qué intención, en fin, yo creo que eso es un tema que da todas para son mucho. preguntas, sí, dan para mucho, son preguntas que no tienen respuesta. Por Exacto. ejemplo, la famosa Pfizer. El mismo laboratorio después reconoció los efectos secundarios, pero ¿cómo? ¿Y los efectos secundarios no los previno antes? ¿Cómo Ujú. larga al mercado una droga sin tener la suficiente información? Máxime cuando nosotros hoy poseemos protocolos muy estrictos que nos permiten que cuando ya un medicamento fuere se lance al uso masivo, ya tenemos altos índices de seguridad. Obviamente Claro. que puede pasar alguna desgracia en la historia de la medicina, han pasado, pero aquí no es una desgracia, aquí es una cosa, digamos, dirigida por alguien con fines que no sabemos, pero sospechamos, Sí, que en un acto de absoluta irresponsabilidad médica y violando los principios más elementales de la bioética, han largado al uso masivo vacunas que no tenían la más mínima eh, certeza estadística y de los protocolos de investigación. Así que, bueno, yo creo que lo que más tenemos que tener en cuenta es la experiencia tan negativa que hemos vivido, ¿no? Lo claro. mismo los largos encierros que han sido realmente muy, muy graves. Se han producido la cantidad, el incremento de los cuadros psiquiátricos después de no del COVID-19, sino de las cuarentenas interminables, es notable. Aún hoy las estamos padeciendo. Y yo creo que a quien más afectó esto, doctor, usted también como médico quizá lo identificó, sea a la generación más joven, porque además quiero unir esta pregunta con un comentario que hizo hace rato sobre el pensamiento débil, que creo que se engloba. Y yo creo que esta gente de menores de 40 años o de 30 años, quizá fueron los que más padecieron este encierro y más desórdenes psiquiátricos o psicológicos tuvieron, precisamente por este pensamiento débil que los identifica, los caracteriza. Esta es una generación que ya nació en la era digital, que no le tocó como a nosotros, a usted y a mí, vivir en la época análoga, que ya no le tocó tener un contacto más directo ni con el sentido común, ni con el mundo real, ni con la biología, ni con otro tipo de ramas del conocimiento que nos aterrizaban en la realidad. Ellos han vivido ya en el mundo digital y probablemente, y yo creo que por eso quizá sea la generación más débil que hemos tenido como humanidad. Si esto se cumple, este anuncio, pronóstico, advertencia, amenaza, como lo quiera usted llamar, que se lanzó en este tiempo del COVID de parte de Klaus Schwab y otros grandes personalidades que influyen mucho, sobre todo del Foro Económico de Davos, que iba a venir un gran reseteo, es decir, un apagón tecnológico.
seguramente usted y yo podremos regresar a la vida análoga sin mayor problema, porque la vivimos, porque en ella crecimos, pero esta generación probablemente no tenga elementos, herramientas o el coraje o las agallas de sobrevivir. Esa es la pregunta que quiero hacerle. Esta generación que se conoce como la generación de cristal, cuando menos aquí en México, no sé si en Argentina se conozca con ese término, Sí, pero sí, esta generación débil, ¿cree usted que sucumbiría si viniera un reseteo donde quedaran ellos pues fuera del mundo tecnológico? ¿O cree que sí. dentro, porque además usted, una de sus áreas de conocimiento más profundo es la antropología, usted conoce al ser humano a plenitud, entonces, ¿cree usted en el plano antropológico que ellos en una situación así puedan tener, pues, no sé, un impulso interno que los haga sobrevivir o cree que simplemente se enloquecerían? ¿Cuál cree que sería lo que ellos se enfrentarían esta generación de cristal? Mire, yo creo que de darse el escenario que estaba mencionando, evidentemente el uso abusivo de la tecnología ha limitado enormemente en la generación joven, sub 40, digamos, ha limitado enormemente el ejercicio del pensamiento crítico. Lo mismo que ha limitado casi prácticamente, ha hecho desaparecer el hábito de la lectura. No hay reflexión. Hoy hay una sobrecarga enorme de información que no se puede, digamos, procesar. Esto viene de lejos. En la década de los 80, cuando no teníamos todavía los medios que tenemos ahora, un famoso psiquiatra español, doctor Rojas, hablaba de la intoxicación de la información. ¿La intoxicación de qué? De la información. Ah, Dice, el hombre, en los años 80, hace 40 años atrás, eh, está tan bombardeado de información que no la puede procesar. Y eso, desde el punto de vista antropológico, significa lo siguiente. Significa un agotamiento por sobrecarga de las facultades cognitivas del hombre, tanto en el plano sensible, como puede ser la imaginación, como en el plano intelectual, ¿no? De manera que si se diera ese escenario, yo creo que habría que esperar en esta generación una catástrofe, en ese sentido, porque no están acostumbrados al discernimiento, ni al pensamiento crítico, ni a la lectura, etcétera. Creo que eso sería casi inevitable. Pero también pienso que, como decíamos antes, que el orden natural siempre acaba por imponerse, creo que de alguna manera también habría, digamos, una reacción en ese sentido, ¿no? Pero lo veo muy difícil porque eh, la dependencia de esta mentalidad tecnológica es tan grande que hoy prácticamente solo veo en los jóvenes. No hay esa capacidad de discernimiento crítico. Así que bueno, si este gran reseteo, esperemos que Dios lo impida, creo que va a generar una catástrofe antropológica, de la cual po- 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 vamos a poder salir, sin duda, pero no sin mucho esfuerzo y sin graves consecuencias. ya que estamos hablando de esta generación, que es además la que más ha recibido el bombardeo de toda esta, pues, de esta ideología de género, que les ha hecho creer, porque nosotros estábamos vacunados contra ello, precisamente pues porque tenemos otra formación, pero esta generación que ha estado bombardeada es una generación que cree que puede elegir su género a discreción, a como amanezca el día. Pueden decir, bueno, hoy me siento una cosa y mañana me voy a sentir otra. Están divorciados de la biología, del sentido común, de la racionalidad. Y esto pues obviamente los pone en una situación de mucho peligro para ellos como para sobrevivir. ¿Cree que esto, precisamente este divorcio que esta generación tiene del sentido común, de la realidad, de la biología, de la ciencia, sea el mayor desafío que están enfrentando como generación? Sin duda que es el mayor desafío.
¿sí? Porque fíjese que, ya que usted menciona la ideología de género y sus consecuencias, esta ideología de género es una perversión mayúscula, porque antes hablábamos de las identidades, ¿no? De las filiaciones. Y bueno, así como se ha corrompido y se ha deteriorado la identidad nacional, hoy estamos en este grado inédito, jamás visto y jamás imaginado, de una degradación hasta de la identidad sexual. Y estamos generando, eh, estamos dando a luz una generación de varones y de mujeres que van perdiendo cada día más la noción de su identidad sexual. Y esto es muy grave, esto realmente es sumamente grave. Y a mí me parece que aquí lo que va a entrar también en juego es el tema de la familia. Porque no nos olvidemos que desde el punto de vista natural, nuestra sexualidad nos ha sido dada por Dios justamente para la constitución de la familia. No hay otra razón de ser de nuestra sexualidad. Algunos estudios muy interesantes que se han hecho ahora sobre Génesis, sobre el libro de Génesis, unos grandes biblistas, han descubierto, de hecho, que una exégesis más fina, gracias a los recursos que tenemos ahora, los avances en el campo de la filología, etcétera, que toda la creación del hombre como varón y mujer tiene un sentido profundo nupcial, ¿no? Profundo sentido nupcial. Y el mismo San Agustín ya lo decía. San Agustín decía, ¿por qué Dios había creado al hombre varón y mujer? Para que caminen juntos hacia la eternidad, decía San Agustín, ¿no? Entonces, toda esta brutal agresión a la identidad sexual, en definitiva, es una agresión a la familia. Y recordemos que Nuestra Señora en Fátima dijo que la última batalla va a ser la batalla sobre la familia. Yo creo que esa es la gran batalla. Ya estamos en esa batalla final. No, quería terminar diciendo que hoy, si algo pone en peligro la familia, es precisamente toda esta perversidad del género que va, digamos, a la raíz misma. Perdida la identidad sexual. ¿Qué Claro. familia puede haber? ¿Qué es la sexualidad? ¿En qué se transforma la sexualidad? Y Ahora que hay un peligro muy grave, doctor, usted lo sabe muy bien, que esta generación que ha perdido el contacto con la realidad y con el sentido común, pues son la generación de reemplazo, que es la generación que va a tomar las riendas de las empresas, de los gobiernos, de las instituciones, pero es una generación, yo no sé si usted la considere así, me gustaría saber su opinión, si cree que es la peor generación que se ha gestado en la historia de la humanidad, por sus características estas que hemos analizado en estos momentos, eh, y hacia dónde cree que nos van a llevar precisamente por esta falta de formación, de identidad, de coherencia, ¿no? De lógica, etcétera, etcétera. ¿Hacia dónde cree que nos puedan llevar ahora que ellos queden al frente por el lógico y natural reemplazo generacional, cuando ellos tomen las riendas de los destinos de las naciones, de las empresas, de las instituciones? ¿Hacia dónde cree que nos puedan llevar estos que no son capaces ni siquiera de reconocer lo que son ellos mismos? mire, si esta es la peor generación de la historia, no lo sé, pero que es una de las peores, de eso no hay ninguna duda, ¿no? Ahora, la sola idea de un mundo regido por líderes en los distintos ámbitos que usted ha mencionado, técnico, cultural, tecnológico, empresarial, etcétera. La sola idea de un mundo regido por líderes procedentes de esta generación es aterradora. Es aterradora. No podemos esperar otros efectos que los que pueden salir de la causa.
Esto es un axioma elemental. Todo Claro. efecto es semejante a su causa. Entonces, lo que esta generación pueda llevar adelante cuando le toque a ella, como usted dice, manejar, dirigir los resortes de la vida humana en todas sus expresiones, bueno, es un panorama sencillamente aterrador. No la creo capaz, incluso en este momento, de esa conducción. Pero bueno, acá vuelve digamos, a animarnos esto que venimos reiterando a lo largo de nuestra conversación, que es este resurgir del orden natural. En medio de esta generación que estamos describiendo, seguramente habrá alguna manera en que el orden natural se exprese y se haga presente. Pero, Reordene, ¿no? Y regrese pues al pero cauce, ¿no? en sí mismo considerado, le repito, la idea de un mundo manejado por esta generación es una idea aterradora. Sin duda, no, no, yo eso es lo que me pregunto y la verdad me da Pero, escalofríos de pensarlo. pero Pero fíjese que una de las instituciones, doctor, que debería de marcar pues el rumbo y defender la verdad y este tipo de pensamiento que hiciera que la humanidad pues regresara al cauce natural y normal, pues es la iglesia. El problema es que la iglesia desde hace décadas ha perdido, ha dejado de cumplir con esta misión, con esta obligación y con este deber de ser esa voz que se levanta en medio del desierto a proclamar las verdades eternas. Incluso ahora la iglesia, y además coincide porque estamos celebrando estos 10 años de nuestra publicación, son 10 años que han corrido en paralelo con el pontificado de Jorge Mario Bergoglio, a quien ustedes conocen a la perfección porque lo tuvieron, no sé si decir lo tuvieron o lo padecieron como arzobispo en Buenos Aires muchos años, y saben quién es, cómo actúa, etcétera. Pero quizá ahora pues como jefe de la Iglesia Católica, pues ha sacado quizá su peor cara, ¿no? Es decir, porque ahora tiene todo el poder y puede hacer cosas que no podía hacer antes porque tenía pues un superior, pero ahora no lo tiene. Eh, Cuéntenos ahora, denos su visión, su análisis, por favor, doctor, sobre estos 10 años de pontificado, o si se le puede llamar así, de gobierno, como haya sido, de Jorge Mario Bergoglio, eh, y pues cómo usted ve la situación de la iglesia. Ya comentamos al principio de la entrevista que usted ve de manera muy favorable, como lo veo yo también, que está resurgiendo pues esta contraofensiva, digamos, ¿no? Por el surgimiento del tradicionalismo, pero denos su balance, por favor, su análisis de la situación que estamos enfrentando como iglesia y de lo que han sido estos 10 años de Jorge Mario Bergoglio al frente de la iglesia, por favor, doctor. sí, cómo no. Mire, como usted bien dijo, los argentinos, bueno, más concretamente los porteños, nacidos en Buenos Aires, aunque ahora yo vivo en Mar del Plata, que es una ciudad balnearia, yo viví, viví casi toda mi vida en Buenos Aires, lo padecimos de Bergoglio. Y si yo tuviera que hacer una síntesis del arzobispado de Bergoglio, que fue extenso, duró 20 años, yo diría sencillamente que Bergoglio, como arzobispo, siempre alentó lo malo y siempre obstaculizó lo bueno. Oh, Y qué parece una sentencia tan dura y tan fuerte y tan clara y tan pero directa. lamentablemente no queda otra. Y ahora, cuando él asume como sumo pontífice y adopta el nombre de Francisco, evidentemente que esto lo ha llevado, lo ha proyectado a una escala internacional. Mire, cuando lo eligen a Bergoglio y lo asume como papa, a mí me empezó a dar vuelta en la cabeza una idea que lamentablemente no se ha cumplido. Yo decía, bueno, el cardenal Bergoglio ha muerto y ahora tenemos al Papa Francisco. Y esto venía a raíz de una anécdota
del generalísimo Franco, que cuentan algunos de sus biógrafos que cuando a Franco le dicen que Cardenal Montini, inveterado enemigo de España, había sido elegido papa, Franco dijo: señores, Cardenal Montini ha muerto, ahora tenemos al Santo Padre Pablo VI. Bueno, confieso que yo me aferré a esa idea. Lamentablemente, los 10 años que han pasado, todavía estoy esperando que el cardenal Bergoglio se muera y aparezca el Papa Francisco. Mire, yo creo que ha sido un pontificado, hasta ahora ya estamos casi al final, ha sido un pontificado devastador, devastador. Es evidente que las cosas vienen de más atrás. Mire, yo le diría, contestando concretamente a su pregunta, que desde el Vaticano II para acá se ha ido configurando una situación eclesial que para mí se resume en 4 notas fundamentales. Primero, una gran confusión doctrinal, ¿no? Lo más, digamos, más llamativo. Después, una pérdida de la identidad católica por todo este tema del ecumenismo, etcétera, malentendido. Una falta de ejercicio adecuado de la autoridad en la Iglesia, sea por defecto, por permisivismo, o al contrario, como estamos viendo ahora, por un verdadero despotismo. Porque Bergoglio es un déspota, lo era en Buenos Aires y mucho más ahora en Roma. Y por último, que para mí me parece lo más grave de todo, es una desnaturalización de la Sagrada Liturgia. Entonces, repito estas 4 notas. Confusión doctrinal. Hoy ya no sabemos dónde está la doctrina católica. Hoy hay obispos que dicen cualquier cosa. Hay obispos que salen defendiendo tesis que son formal y materialmente heréticas, que confunden al rebaño. Este comunismo mal entendido ha llevado a una pérdida de la identidad católica. Da lo mismo ser católico que no ser católico. El tema de la autoridad es muy grave, muy grave. Con Pablo VI tuvimos un papa sin autoridad. Con Francisco tenemos un papa autoritario y despótico. Como que no encontramos el equilibrio del ejercicio de la autoridad. Y bueno, ¿y qué les puedo decir de la liturgia? Que usted ya no sepa. Hemos llegado a un estado de verdadera digregación de la liturgia católica. Y el asunto no está tanto referido al rito, aunque el rito ha tenido mucho que ver, sino que aún el mismo rito nuevo se celebra mal. Un rito nuevo. Pues si el rito nuevo se celebrara conforme a las instrucciones, como por ejemplo Sacramentum Redemptionis de Juan Pablo II o Sacramentum Caritatis de Benedicto XVI, podríamos decir que es un rito que tiene su, bien celebrado, tiene su dignidad, y hasta podríamos, digamos, superar algunas de las limitaciones que le son intrínsecas al rito. Pero sé que aún esas indicaciones son hoy letra muerta en la Iglesia. Hoy asistimos a un desbarajuste litúrgico realmente desolador. Entonces a mí me parece que estos cuatro ingredientes están configurando hoy un panorama de la Iglesia que es realmente preocupante y grave. Ahora, también como usted reiteraba, es alentador saber que en medio de este panorama tan grave, que yo lo he hablado con algunos obispos amigos, muy buenos pastores, por supuesto todos ya están retirados, ¿no? Y han dicho que esto es inédito en la Iglesia, que esto ni siquiera se puede comparar con la herejía real. Y bueno, en medio de esto, de pronto surgen los movimientos tradicionalistas que convocan a jóvenes, ¿no? Pero bueno,
la Iglesia, desgraciadamente, yo diría, como resultado, no únicamente como este pontificado, pero este pontificado ha sido como, digamos, la condensación y la aceleración de todo lo que venía antes, de antes. El pontificado de Francisco es devastador, tremendamente negativo. No hay nada en él que se pueda rescatar, nada. Solamente desde la perspectiva del misterio de iniquidad no puede, no digo entender, pero aceptar esto. ¿Por qué la iglesia Exacto, sí, sí. está padeciendo esto, ¿no? La verdadera pasión. Ahora, pues esta cosa que se inventó, que obviamente yo creo que no es un plan de él, pero pues, lo está implementando de la sindonalidad, este síndono de la sindonalidad que no pocos ya lo están nombrando y creo que correctamente el sínodo de la sinmoralidad. ¿Cree que esto vaya a marcar un parteaguas ya abierto y definitivo de declarar, pues ahora sí que formalmente un cisma donde la iglesia se va a partir en dos, donde pues gente como usted y yo quizá ya no vamos a tener cabida ahí en eso que salga, que no sabemos qué va a ser, y pues nos vamos a refugiar, como ya lo hemos hecho creo, en la tradición, y esa nueva iglesia pues protestante o lo que salga de ahí, pues va a ser como un cadáver sin espíritu que va a andar ahí deambulando. ¿Qué cree que va a pasar ahora en octubre, que es cuando ya oficialmente concluye este proceso de quizá de ruptura? Denos su evaluación, doctor, por favor. Mire, yo he leído atentamente los documentos sinodales, tanto los que se han hecho aquí en la Argentina, que se han hecho en otros países, e incluso el instrumento labori del sínodo. Y lo que le puedo decir a través de la lectura atenta que he hecho, es que primero son documentos de una precariedad intelectual realmente llamativa. Se convoca un sínodo que no se sabe para qué es. La sinodalidad no es una nota de la Iglesia. El sínodo, desde que la Iglesia nació hasta ahora, el sínodo ha sido un instrumento de gobierno de la Iglesia. Es decir, se reúnen los obispos en una región determinada para resolver un problema concreto y de acuerdo con eso se sigue la vida de la Iglesia, siempre cum Petro et sub Petro. Sí, con Pedro y bajo Pedro. Bueno, esta sinodalidad es realmente inédita y de una precariedad intelectual llamativa. Ahora, y los principales problemas se ven sobre todo en el orden moral, con esta aceptación del colectivo LGTB, etcétera. Y allí es donde me parece a mí que está la mayor insistencia, ¿no?, de estos documentos sinodales. Ahora, ¿qué puede pasar en el sínodo? Mire, yo creo que hay dos escenarios posibles. O de este sínodo saldría formalmente un cambio de doctrina, una ruptura con la doctrina católica, explícita y expresa, o se puede, que se me parece a mí, tengo la impresión que ese no va a ser el escenario, me parece a mí, es una impresión. Todavía creo que no habrá digamos, una ruptura explícita, formal, directa. Pero va a ocurrir algo que ya viene ocurriendo en la Iglesia hace años, que es esto que yo he dado a llamar el pastoralismo. ¿Qué es el pastoralismo? El pastoralismo es una actitud que no ataca directamente la doctrina, pero dice, bueno, pero por razones pastorales tenemos que hacer esto, aquello, que en definitiva, en la práctica significa un abandono total de la doctrina, de la recta doctrina. Y le pongo un ejemplo, de los muchos. Cuando el Concilio Vaticano II saca a conocer su declaración Dignitatis Humanae,
sobre la libertad religiosa tan controvertida, en los párrafos iniciales de esta declaración se lee textualmente esto: este santo concilio declara plenamente vigente la doctrina de los sumos pontífices respecto de la obligación de los estados de reconocer a la única iglesia verdadera de Jesucristo. ¿Usted qué entiende? Que está vigente la doctrina de Pío IX, de León XIII, de San Pío X, de Pío XII. Pero no. Después de hacer esta taxativa declaración, vienen toda una serie de cosas ambiguas: la libertad religiosa, como libertad de coacción, pero también un derecho humano. Y después de las varias décadas que han corrido de Dignitatis Humanae acá, ¿alguien hoy en día sostiene en la Iglesia la doctrina católica de la relación de la Iglesia con los estados, de la obligación de los estados de rendir culto al único Dios verdadero? ¿Alguien predica eso en la Iglesia de hoy? ¿Usted ha escuchado alguna homilía? No digo de los curas amigos. Digo, ¿ha escuchado algún obispo? ¿Ha visto algún papa que diga, debemos ver a la ciudad católica, como decía San Pío X? No. Entonces esto se ha perdido. Entonces, aquella libertad religiosa que se proponía como una aproximación pastoral, era mejor, digamos, dialogar y no condenar, etcétera, etcétera. ¿A dónde nos ha llevado? Nos ha llevado a un abandono total de la doctrina. Yo sospecho, pero esto es una sospecha mía, que de los dos escenarios posibles el que se daría sería este, por lo menos en esta primera etapa. Es decir, una radicalización de este pastoralismo que ya, digamos, no se negaría expresamente la doctrina, pero se la dejaría morir. Ahora, creo que en cualquiera de estos dos escenarios, los que nos resistamos vamos a tener problemas. No vamos a tener cabida. Y vamos a tener que volver, lamentablemente, a comunidades más pequeñas, más cerradas, a partir de las cuales podamos después ir recuperando la Iglesia. Cuando el Papa Francisco dice, en la Iglesia caben todos, sí, caben todos menos los católicos. Y uno lo ve. Exactamente. Yo creo que, no sé exactamente que en definitiva de estos dos escenarios que yo he relatado, cuál va a prevalecer. Yo me inclino más bien a esto, el pastoralismo. Pero cualquiera sea el escenario, nosotros vamos a tener problemas. De eso no cabe duda. Vamos a ser perseguidos, ya lo estamos siendo, vamos a ser apartados, discriminados, y vamos a tener que refugiarnos en una idea muy linda que una vez me dijo a mí un sacerdote amigo, la iglesia doméstica. Que las familias se conviertan en iglesias, decir la misa tradicional en las casas de la familia. Me parece que todo eso va a ser un poco el futuro inmediato nuestro, ¿no? Que ya, de cierta manera, es nuestro presente. Sí. Y de hecho, vamos a ser señalados como los que estamos rompiendo y los que estamos cismando somos nosotros, cuando son ellos los que realmente se están pues apartando, ¿no?, de la doctrina. Nosotros no nos vamos a mover, vamos a seguir en el mismo sitio que hemos estado. Lo que pasa es que ellos son los que se han movido. Se están moviendo son ellos. Exacto. Lo que está pasando en la iglesia alemana es claro. Exactamente, así es. Los poquísimos obispos alemanes que se han apartado del camino sinodal han quedado marginados, como fuera de la iglesia, pero es exactamente al revés. Así es. Los 2 o 3 buenos obispos alemanes que no han seguido esta locura del camino sinodal alemán
Ellos están en la iglesia, los otros se apartaron, están fuera de la iglesia. Pero bueno, Así es. desgraciadamente, como decía San Atanasio, ellos tienen los templos, nosotros tenemos la fe. ¿Mm? Exactamente, así es. Yo Y creo que vamos a nada, regresar a lo mismo, ¿no? Yo creo. Y yo allí creo en tiempos de San Atanasio era, me parece, usted tendrá mejor el dato, pero creo que era el 96, 97, 98% de la iglesia que formal, era horrible. institucional, que estaba en herejía y quedaba el 2 o 3% como ese resto fiel que mantuvo viva la fe y gracias a ellos, pues estamos nosotros aquí. Ahorita no Exactamente. sé cuál será el porcentaje, pero yo creo que Y mira, no sería... sé, ¿Mm? pero no andamos muy lejos. Sí, exactamente. En ese Exact momento, claro, había que enfrentarse a la herejía de Arrio. Ahora, cuando uno analiza la herejía de Arrio, casi diría, Arrio es un padre de la iglesia al lado, que lo estamos viendo ahora. Sí, sí, sí. Sí, Era una sí. herejía cristológica que surgía sobre todo de la confusión que había en algunos términos, como persona, etcétera, persona y naturaleza, que recién Boecio en el siglo VII va a aclarar el tema definitivamente en su libro de las personas y las dos naturalezas, y va a dar, digamos, el fundamento teológico filosófico de la cristología. Bueno, aquello era grave, pero esto es mucho más grave. Esto es mucho más grave. Pero sigue teniendo vigencia lo de San Atanasio. Quédense con los templos, nosotros tenemos la fe. Así es, exactamente. Oiga, doctor, un tema que no quería dejar pasar, ya estamos casi llegando al final de la entrevista, pero es un tema que creo que es fundamental y la gente que que haga favor de vernos, yo creo que va a agradecer mucho esta pregunta a un sabio y conocedor como usted de la filosofía y la antropología. Es un tema que, es una pregunta que yo se lo hubiera hecho hace 5 años o hace 3 o 2 años, pues a lo mejor ni siquiera la hubiéramos tenido en la cabeza, pero ahorita es un tema, yo creo que muy actual y reciente y peligroso. Sobre esto, este avance de la tecnología que la han llevado al extremo de llamar incorrectamente inteligencia artificial, es este mecanismo del lenguaje pues de la computación y digital que se ha convertido quizá en la herramienta más peligrosa, probablemente, pero eso es lo que quiero saber su opinión, que ha desarrollado el ser humano contra sí mismo, porque han llegado a tal grado de desarrollo tecnológico que ahora es posible imitar las voces, las imágenes, falsificar documentos, etcétera, y ya es casi imposible distinguir cuando es una grabación real, ya sea de audio o de video o alguna imagen o algún documento, cuando es real o cuando es creada con esta tecnología pues prácticamente diabólica. Y yo creo que esto nos puede, no sé, y es lo que quiero saber su opinión, si esto es el mayor riesgo que vamos a enfrentar como humanidad en los próximos años, porque vamos a perder la frontera entre lo que realmente es, o sea, lo que es la realidad, los hechos comprobables reales, o lo que es falso. Y le voy a poner un ejemplo muy concreto. Alguien pudiera, esperemos que nunca lo hagan, pero alguien pudiera tomar su imagen, suya, la de ustedes, con su voz, e Sí, sí, inventar sí. una entrevista donde usted diga todo lo contrario a lo que usted ha afirmado aquí y usted salga defendiendo pues a su paisano, este, y otras cosas más, ¿no? Entonces, ¿esto cree que sea el mayor desafío y el mayor riesgo y el mayor peligro que tengamos como humanidad? Y quiero que en esta pregunta quiero hacerle dos. Una es que pueda hacer favor de decirnos por qué no se le puede llamar inteligencia a esta arma tecnológica, esta herramienta tecnológica, porque la inteligencia es una pues cuestión directamente de Dios, pero creo que usted no lo explique. Y la segunda pregunta que va ligada a esta es si esto es el mayor riesgo y peligro al que vaya a enfrentar la humanidad en los próximos años, doctor, por favor. Mire, la inteligencia en sentido propio es una facultad del alma humana, quiere decir leer dentro, ¿no? Intelecto, leer adentro. La inteligencia es lo que caracteriza al ser humano. Y es aquello, dice Santo Tomás, que Dios más ama en el hombre.
¿Por qué? Porque lo que más asemeja al hombre a Dios es su inteligencia. Ahora, la inteligencia humana está, digamos así, medida por las cosas que ella conoce. Yo puedo conocer el mundo, conocer las cosas, porque las cosas son. Pero las cosas son porque Dios las conoce. Eso decía San Agustín. Las cosas las conocemos porque ellas son, pero ellas son porque Dios las conoce. Esto es de una profundidad realmente que no tenemos tiempo para desarrollarla, pero pensemos solamente en esto. Las cosas que nosotros conocemos están suspendidas del intelecto divino, porque en tanto Dios las conoce, las crea, porque el conocimiento de Dios es creador, en sentido estricto. Esas cosas creadas por Dios son las que miden a nuestro intelecto. Por eso que nuestro intelecto es medido. Pero hay una cosa que en su semejanza con el intelecto divino, el intelecto humano también en cierta situación, él se vuelve medida. ¿Y dónde se expresa esto de que la inteligencia humana se hace medida de las cosas? En la técnica, la tecné, lo que los antiguos llamaban la tecné, o el arte, que es una cosa nobilísima, porque la tecné es aquella actividad de la razón humana en la cual ella es transitiva, es decir, ella proyecta una cosa y la plasma en una materia. Y ese es el verdadero y genuino sentido de la técnica, sobre todo de la técnica clásica. Algunos pueden leer en Aristóteles, por ejemplo, o en Platón. Platón a través del famoso mito, de cuando Dios le otorga las artes y las técnicas a los hombres, ¿eh? Ya de manera más rigurosa desde el punto de vista filosófico, Aristóteles, ¿eh? Y por supuesto Santo Tomás. Entonces, ¿dónde voy yo con esto? Porque nosotros tenemos hoy una revolución tecnológica que se caracteriza porque no responde a esta ordenación jerárquica de los intelectos. Y no es un intelecto humano que está medido por la realidad y en respeto absoluto a esa realidad que conoce y a imitación del arte, de la ciencia, de Dios, él crea cosas, ¿no? Sino que al contrario, al romper esta cadena de semejanzas, la razón humana se ha vuelto ella medida y única y exclusiva de todo lo que ella hace. Entonces tenemos una técnica que se ha desbordado por completo, una técnica que ya no reconoce ninguna afiliación, ni humana ni divina, una técnica que se ha desbordado. Y este es el fenómeno de la tecnociencia, que ya viene de hace tiempo. En el siglo XX mucha gente se ha dedicado al tema de la tecnociencia como una técnica que ha perdido este carácter de racionalidad, una racionalidad humana que obra a imagen del intelecto divino. Entonces esta técnica, lamentablemente, tenía que terminar por volverse contra el mismo hombre. Ahora, con el tema de la inteligencia artificial, bueno, no se puede llamar inteligencia eso. Es un abuso del lenguaje. Porque la inteligencia artificial es un artefacto. No tiene Por lo la tanto, capacidad de pensar en sí mismo, no, obviamente, sino un artefacto. está Bueno, programada para decir, hacer, pero no por hay forma de supuesto, que pueda generar nuevos pensamientos, porque eso es un exclusivo artefacto. del ser humano, ¿no? Mire, por más que se desarrolle, por más sutileza que se avance, que tengamos en el dominio de la materia, la inteligencia, la llamada, mal llamada inteligencia artificial, no deja de ser un artefacto. Un artefacto
como decían los clásicos, es imitación de la naturaleza. Y el artefacto está medido por la inteligencia del hombre. Entonces jamás un artefacto puede sustituir al hombre, jamás. Es un absurdo. Es algo intrínsecamente absurdo, que no puede ocurrir. Porque el artefacto, para ser, necesita de la auténtica inteligencia humana que lo conciba y que lo plasme en una materia determinada. Pero ¿qué pasa? Que la aparición de este artefacto, que es la inteligencia artificial, surge en un contexto en que se ha perdido todo sentido auténtico de la técnica y sobre todo se ha perdido el sentido del recto uso de las cosas, de las realidades técnicas. San Tomás es muy claro al respecto. San Tomás dice, el arte tiene una materia sobre la cual se plasma, pero tiene un efecto. Y sobre ese efecto tiene que actuar la virtud moral de la prudencia, porque el arte por sí misma no puede dirigir el uso de la tecnología. La tecnología no puede regir la virtud del arte. La tiene que regir una virtud superior, que es la prudencia. Como esto se ha perdido, entonces estamos en un contexto tecnológico totalmente antiético y totalmente desbordado. Y yo creo que este último juguete electrónico que ha descubierto el hombre, que es la inteligencia artificial, creo que es muy peligroso. Es muy peligroso no tanto en sí mismo, sino por el mal uso que se le está dando. Es muy peligroso. Creo que estamos llegando a un punto de la máxima peligrosidad de la tecnociencia. Mire, la tecnociencia es todo un fenómeno muy amplio, no podemos saludarlo aquí, ¿no? Pero en síntesis la tecnociencia consiste en esto: pura y mera operatividad, nada más, sin finalidad alguna, sin regulación moral ninguna. El hombre esa cosa dionisíaca del hombre, que juega a ser Dios. Exactamente. Y bueno, hoy estamos llegando con la inteligencia artificial como a la cumbre de esa tecnociencia, que es una verdadera amenaza, una auténtica amenaza para el hombre, no hay ninguna duda. Por último, doctor, pues ya más Sí. o menos me ha respondido esta última pregunta que le voy a hacer, pero quisiera quizá que la pueda redondear. ¿Hacia dónde cree que se dirija la humanidad en los próximos años? Ya nos comentó un poco sobre la iglesia y la reacción que está viendo de surgimiento, lo que va a pasar con las comunidades, lo que vamos a tener que ir a refugiarnos. Ya comentó también sobre la parte del globalismo y el resurgimiento precisamente de esta parte no más natural, ¿no? Pero en general, ¿hacia dónde, si usted pudiera hacer como un pronóstico, hacia dónde nos dirigimos como humanidad en los próximos años? ¿Cuál cree que sea el futuro que nos depara en, digamos, en lo que resta de esta década? Es muy difícil, ¿no?, vislumbrar el futuro, porque no se olvide usted que el curso histórico transcurre entre dos realidades: la libertad del hombre y la providencia de Dios. Y la providencia siempre actúa. Claro. Cuando parece que no actúa, actúa. Entonces, si hemos de tener exclusivamente en vista uno de estos dos elementos, la libertad del hombre, es evidente que por este camino vamos a tener un futuro negro, un futuro desastroso, que nos va a precipitar no sabemos dónde o hacia dónde. Pero sería incompleta nuestra visión del curso histórico si no añadiéramos a la libertad del hombre la providencia de Dios. Entonces yo creo que nosotros como católicos tenemos que tener una visión providencialista de la historia y saber que esa divina providencia tiene dos cosas que Santo Tomás la recalca muy bien cuando estudia el tema de la providencia de Dios. Lo primero,
tiene esa providencia es que siempre dirige las cosas en su fin. Y segundo, que esa divina providencia permite el mal, en tanto el mal puede finalmente servir al bien. Entonces yo creo que, teniendo en cuenta estos dos grandes principios, la providencia siempre actúa, y siempre actúa llevando las cosas a su fin, porque la providencia es el gobierno de Dios, es la extensión de su creación. Dios ha creado el mundo, pero no lo deja abandonado, sino que lo dirige hacia su fin. Y el fin del mundo no puede ser otra cosa que Dios mismo. Exactamente. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, como la providencia divina actúa a través de las causas segundas, que son los hombres, puede la divina providencia permitir el mal, pero siempre en definitiva ese mal va a estar al servicio del bien. Y otra cosa, una tercera cosa añadiríamos, que dice Santo Tomás, tengamos la confianza de que nada va a ser reducido a la nada. Santo Tomás recuerda una cosa muy interesante, en la Suma de Teología, dice, ¿puede Dios reducir las cosas a la nada? Dice Santo Tomás, sí, puede, claro, si él las hizo, las puede, pero no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque sería contrario al amor de Dios que él destruyera su propia obra. Mm. No podemos concebir un Dios que actúe en contra de su propia bondad. Sería como arrepentirse y es algo que no es lógico porque todo lo que él hace lo hace con absoluta perfección o perfectibilidad, ¿no? La creación no es nada más que una expansión de la bondad divina. Uh-huh. Entonces, nada va a ser reducido a la nada, dice Santo Tomás. Entonces, yo creo que esta visión de la providencia nos tiene que, la tenemos que tener en cuenta como un elemento fundamental para juzgar el futuro. Yo creo que el futuro que viene es duro, es difícil, no cabe, digamos, visorar otra cosa que catástrofes a nivel global, pero no nos olvidemos que en definitiva la última palabra la tiene Dios, no el hombre. Claro, y yo creo que con eso debemos de quedarnos porque si bien probablemente estos sean los momentos definitivos y definitorios de la historia humana, que estamos seguramente en los últimos tiempos, y son los peores momentos, en la misma proporción vendrá el consuelo y la ayuda y las gracias que Dios nos mande para poder enfrentar estos momentos, si no sería un acto de injusticia, o sea, no nos va a mandar a enfrentar los peores momentos desarmados, ¿no? Sino así como vengan las tentaciones, los ataques, vendrá también de manera sobreabundante la protección, la presencia, el consuelo, me imagino, de la providencia. No sé si usted lo ve así, Sí, doctor. sí, yo creo que, como usted ha mencionado, en los últimos tiempos. Bueno, nuestro Señor Jesucristo dice que en cuanto al fin del mundo, al fin de los tiempos, ni los ángeles del cielo conocen el día, ni la hora. Entonces menos podemos pretender conocerlo nosotros, ¿no? Claro, claro. Pero también nuestro Señor en el Evangelio nos ha dicho que hay ciertos signos. ¿Mm? Bueno, hay que estar atento a esos signos y si uno está atento a esos signos que tenemos hoy frente a nuestra vista, podríamos sospechar que el fin de los tiempos está próximo. Así Ahora, es. hagamos esta hipótesis o esta conclusión. Si estamos en el fin de los tiempos, bendito sea Dios, porque también la tribulación se va a cortar, vendrá Jesucristo y estará su reino, y con el aliento de su boca, como dice el Apocalipsis, dejará al anticristo, lo, lo, lo destruirá. Si no estamos propiamente, en sentido estricto, en la parucía, estamos en la ultimidad de un tiempo después del cual seguramente vendrá una restauración católica. Entonces, en cualquiera de los escenarios, después de la tribulación que estamos pasando,
cabe esperar una gran esperanza, ¿no? Cabe esperar. Sea porque llamen a nuestro Señor Jesucristo a instalar en la tierra su reino definitivo, sea porque estamos llegando a un punto de la historia a partir del cual va a haber una renovación del pensamiento de la civilización cristiana. En cualquiera de las dos hipótesis, la esperanza es realmente reconfortante. Claro. Pues con eso nos quedamos, doctor. No sabe de verdad cuánto le agradezco toda la sabiduría que nos ha dejado a lo largo de esta entrevista, que yo sé que la gente la va a agradecer y apreciar enormemente, porque una mente como la suya y sobre todo, y más que la mente, un espíritu católico como el suyo, cada vez son más escasos y tenemos la bendición de contar con su sabiduría, con su conocimiento, con su espiritualidad, y eso yo creo que debe de servirnos como referencia para tener esta esperanza, ¿no? Para resistir estos momentos críticos y para entender, como usted nos ha explicado, pues todas estas cosas que nos toca enfrentar, pero que realmente solamente alguien como usted, con ese conocimiento del ser humano, desde la antropología, la filosofía y la espiritualidad, puede darnos las llaves y las claves para entender todo este mundo tan confuso. Bueno, yo le agradezco mucho sus conceptos. Uno no es más que un siervo inútil. En fin, si hay algo bueno, yo siempre digo lo mismo. Si hay algo bueno en mí, no es mío, es de Dios. Para todo lo malo, eso es mío. Todo lo Pues malo que escucho es es mío. un instrumento a través del cual pues Dios ha hecho cosas muy, Bueno, muy importantes. démosle gracias a Dios entonces. Sí, estas cosas son importantes que las meditemos, ¿eh? Las cosas hay que verlas su especie eternitatis, es decir, en la visión de la eternidad, ¿no? Pues si no nos perdemos. Claro, y que todo lo que hagamos vaya enfocado y encaminado precisamente a nuestra vida eterna. O sea, no hay otra razón de actuar, de nuestro trabajo, nuestro estudio, lo que vivamos, todo tiene que enfocarse Hacia en la vida, la perspectiva de la lo perspectiva de la trascendental, eternidad. ¿no? Y de la vida eterna. Y sabemos que Dios siempre va a estar, que Él no se equivoca nunca y que Él va a estar siempre, ¿eh? Así Dios es fiel. es, Los infieles somos nosotros. Dios es. exactamente, así es. Pues doctor, Así que bueno, infinitamente agradecidos con su al presencia, contrario, estimado con su amigo, sabiduría. no, al contrario, el agradecido soy yo, le agradezco mucho el placer realmente de esta entrevista y haber podido conversar con ustedes estos temas tan fundamentales, ¿no? Sí, no le agradezco de verdad, doctor. Y Bueno, también, y también a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta entrevista. Déjenos sus comentarios, siempre estamos atentos de todo lo que deseen comentarnos y compartir. Yo soy Miguel Salinas Chávez, tuvieron el muy gran privilegio de escuchar al doctor Mario Caponeto, un gran intelectual de nuestro tiempo, y bueno, pues yo soy Miguel Salinas Chávez, director y fundador del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica. Los espero en la próxima entrega. Estamos celebrando nuestro 10º aniversario y por eso hemos traído estas personalidades que nos sirven de referencia a nivel internacional. Gracias, doctor, y gracias a ustedes. gracias, gracias a usted, Miguel, y gracias a su público que ha tenido la bondad de escucharlo. Gracias, doctor. Adiós, buenas noches, ¿eh? Buenas noches. Los esperamos en la próxima.